Bueno, y vamos a presentar nuestro proyecto integrador de estadística para ingenieros. Entonces, el problema propuesto es, una empresa fabrica guantes de látex. Las especificaciones técnicas del producto son espesor de látex 20.000 micras, new M, donde un new M es igual a 0.00001 M con una tolerancia de más menos 25 new M. Se pide realizar un informe estadístico con los siguientes datos. Entonces, aquí podemos ver las muestras que se tomaron. Están enumeradas del 1 al 33 y los datos de las micras y los defectos encontrados. Ya. Bueno, como el primer punto a conocer es el de las muestras con mayor número de defectos. Para esto realizamos una gráfica. En esta gráfica podemos ver que las muestras 1, 8, 11, 18, 19, 23, 28 y 32 son las muestras que presentan mayor número de defectos. Entonces, también podemos ver en el gráfico de abajo que se esparcen, o sea, hay un mayor acercamiento a los números en la gráfica. Y a un lado podemos ver, mediante la estadística descriptiva, podemos calcular los datos como la media, la moda y la desviación estándar de esta muestra. Ya, para nuestro segundo punto, se planteó hacer un diagrama de Pareto. Para esto necesitábamos los datos de los defectos y para calcular el peso acumulado o el porcentaje acumulado se necesita la frecuencia absoluta acumulada. Y esta se calcula sumando la primera frecuencia absoluta acumulada con la segunda el segundo número de defectos y eso nos da el porcentaje. Con esos datos pudimos realizar el diagrama de Pareto y este gráfico de Pareto podemos analizar que el 80 de los defectos se concentra en el 8 de las 33 muestras, específicamente en las muestras 32, 28, 1, 19, 11, 23, 18 y 8. Y es importante que sepamos esto porque este 80% se deriva del 20% de las causas, que son las principales. Bueno, también se propuso que demos a conocer la mediana, la moda de las micras. Y para esto necesitábamos los datos de las muestras de las micras. Y mediante la estadística descriptiva, la función de Excel, pudimos calcular que la mediana es 25.5 y la moda es 25.8. Pero también hay otra manera de calcularlo, que es colocando la función mediana y agregando los números desde la muestra 1 hasta la 33, que nos da que es 25 la mediana. De igual modo, la moda, hay que usar la función de moda desde el 1 hasta el 33 para saber qué es 25.8. Entonces, la mediana es el valor medio entre la columna de los valores. Se puede obtener que la mediana es de 25 mediante la fórmula de Excel, como les dije, y la moda del valor que es más se repite. Este caso es del 25,8, que lo podemos hacer por la función de moda. Ya. Ok, en el ejercicio número 3 nos coloca que realicemos un gráfico en el que se pueda visualizar las frecuencias acumuladas y explique qué valores de defectos se encontraría con una frecuencia mayor a 15 y menores a 10, concluyendo los resultados. Aquí podemos encontrar nuestra tabla de frecuencias acumuladas en la que tenemos todos los datos ordenados y igual en la parte de aquí abajo tenemos los mismos datos ordenados de menor a mayor. Lo que nosotros logramos concluir de este ejercicio es que la frecuencia acumulada es de las medias,
es de las medidas tomadas, con una frecuencia acumulada mayor a 15 y menor a 10. Con esto se logra encontrar los valores de defectos de conjunto de valores en color rojo. Sin embargo, si tomamos en cuenta la frecuencia del número de defectos, ninguno de estos tiene una frecuencia mayor al 2%, al 2. Ya, con respecto al ejercicio 5, nos pedía calcular lo que vendría siendo los percentiles y los cuartiles. Para esto también cabe recalcar que se utiliza la fórmula de la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada absoluta, que vendrían a ser la sumatoria de los datos que nos daba el ejercicio. Entonces, para calcular los percentiles, obtenemos la siguiente fórmula, que vendría a ser el límite inferior más el K, que vendría a ser eh, lo que nos pide el percentil. En este caso recuerdo que eran 25 y 75, entonces se vendría a ser nuestro dato K. N vendría a ser la sumatoria de nuestros datos y dividido para 100 debido a que es un percentil. También se utiliza la posición, que es Kn sobre 100. Esto es para calcular la posición que tendría nuestra media. Y para los cuartiles vendría a ser el mismo proceso, sin embargo, solo se le divide para 4 en vez de a 100. Y la conclusión obtenida es que calculando el percentil 25 y 75, se puede concluir que tienen el mismo valor que el cuartil 1 y 3. Esto significa que el 50% de los datos de las medidas son de entre 24.7 micras y 25.6 micras. Y la otra mitad de los datos son menores a 24.7 micras o mayores a 25.6 micras. Ok, en el ejercicio número 6, la instrucción nos dice que calculemos la probabilidad de que un guante escogido al azar tenga más de 9 defectos. Aquí podemos ver los valores menores a 9, los valores mayores a 9 y la probabilidad de que tengan estos defectos es de 75,76%. Nosotros concluimos que mediante el cálculo respectivo se obtuvo que existe un 75,76% de probabilidad de escoger un guante que tenga más de 9 defectos. Ya, para aprender el ejercicio 7, realizamos un teorema de Bayes, en el cual analizándolo nos da que se fabrican dos tipos de guantes, uno que es para cocina y otro que es para laboratorio, concretamente el 35% de cocina y el 65% de laboratorio. Ay, Em, Calculando nos da la conclusión de que se fabrican dos tipos de guantes, el 35% de guantes para cocina y el resto para los laboratorios. Entonces se obtiene que, si se tiene de que la probabilidad de que sea el pequeño es de 40%. este es el ejercicio 8. Ya, aplicamos la fórmula de distribución normal, que nos daría la media aritmética menos el desvío, menos el desvío poblacional. Tenemos que calculando esta fórmula nos da una media del 25.09 y una desviación del 0.51. Esta desviación la tenemos y la Z nos da que la conclusión, que existe un 42.7% de probabilidad de encontrar guantes con menos de 25 micras y existe un 41% de probabilidad de encontrar guantes entre 24 y 25 micras. Existe un 98.3% de probabilidad de encontrar guantes con más de 24 micras. Ok, como en el ejercicio 9 tenemos la instrucción de considerando una distribución binomial en pruebas de calidad realizadas a los guantes de látex, se encontró que el 0,02 tenían defectos. Si se fabrican 125 guantes y se toman 100, ¿cuál sería la probabilidad de que el 100% de las muestras tomadas sean conformes? Concluye sus resultados.
Está bien. Entonces, en este caso tenemos que la población es igual a 125 guantes. De ahí la muestra es lo que se toma, que son 100 guantes, y la probabilidad de error o el margen de error es de 0,02. Después de hacer el respectivo cálculo, obtuvimos un resultado coherente, ya que la probabilidad debería ser muy baja, ya que el 100% de los guantes, que el 100% de los guantes estén dañados, la probabilidad es de 0,86738. Logramos concluir que la probabilidad que el 100% de las muestras sean conformes es de un 86,73%. De acuerdo al cálculo de probabilidad binomial, con 0,02 por ciento de probabilidad de tener defectos. Ya. Para el ejercicio 10 tendríamos que calcular la probabilidad según si los guantes eran defectuosos, según si los guantes eran, cuántos guantes defectuosos se producían al día, o sea, cuánta probabilidad de que exactamente sean 32 guantes defectuosos y la probabilidad de que haya más de 2 guantes defectuosos cada hora. Por último, la probabilidad que haya más de 15 guantes, pero menos de 3 guantes defectuosos. Entonces, para ello obtenemos el promedio diario, que sería 32 guantes defectuosos, el promedio de guantes defectuosos por hora, que es 1,33, el promedio de guantes defectuosos por 4 horas, que vendría a ser 5,33. Y con estos datos inferimos que las probabilidades que vendrían a estar expresadas en los números de aquí, que tendríamos en total 5 probabilidades. Entonces se obtuvo que la probabilidad de que más de 35 guantes sean defectuosos por día es de 26,21%, la probabilidad de que haya menos de 20 guantes defectuosos al día es de 0,093 y la probabilidad de que hayan exactamente 32 guantes defectuosos al día es del 7%. La probabilidad de que hayan más de 2 guantes defectuosos cada hora es del 15,06. Y por último, la probabilidad de que hayan 15 guantes, pero menos de 3 guantes defectuosos en 4 horas es de 5,9%. Listo. Esa fue nuestra presentación de nuestro proyecto final y muchas gracias. También podemos decir que mediante la estadística podemos averiguar datos que pueden ayudar a una empresa. Por ejemplo, conociendo las cosas que deberían cambiar en su funcionamiento.